A veces nos dejamos invadir por la ira o el miedo y terminamos haciendo algo que ni siquiera habíamos pensado. Cuando las emociones nos invaden es como si actuásemos en piloto automático, sobre todo cuando son muy intensas. De hecho, si no las gestionamos, pueden originar infinidad de problemas. Por eso es importante hacer hincapié en los beneficios del autocontrol. Aprender a gestionar nuestras emociones nos ayudará a conocernos, pero también repercutirá de manera sana en nuestras relaciones. Además, gracias al autocontrol tomaremos decisiones más acertadas, nos organizaremos mejor y seremos capaces de cumplir nuestros objetivos, siempre y cuando estemos comprometidos con ellos. Los beneficios del autocontrol son innumerables. Ahora bien, es necesario aclarar que controlarse no es reprimirse. Tampoco perder espontaneidad. Más bien consiste en ser capaces de poner un límite a las pasiones y a los impulsos, en función de un mayor bienestar. Profundicemos a continuación en los principales beneficios del autocontrol. 1. Mayor claridad mental. Uno de los beneficios del autocontrol. Un sentimiento fuertemente arraigado o una pasión desmedida afectan las capacidades cognitivas. La ciencia lo ha demostrado y el sentido común también. Bajo estados de extrema emocionalidad, la intensidad de lo que se siente nos permite pensar con claridad. Esa es la razón principal por la que con ira o miedo llevamos a cabo comportamientos que ni imaginamos. Las facultades cognitivas se inhiben ante la fuerza arrolladora de las emociones. Lo usual es que después terminemos arrepintiéndonos por lo que hicimos o dijimos en ese instante extremo. Uno de los beneficios del autocontrol es no dejarnos llegar hasta ahí. 2. Más coherencia en la comunicación. Como efecto de lo anterior, en momentos de ira, dejamos a un lado el verdadero objetivo de la comunicación, transmitir ideas y sentimientos para lograr mayor comprensión. Lo único que hacemos es dejar salir todo el torrente de emociones y en la mayoría de ocasiones herir al otro. Uno de los beneficios del autocontrol es precisamente ayudarnos a expresar desde la asertividad. Así será mucho más fácil decirlo todo lo que realmente queremos expresar, en lugar de dejarnos llevar por el impulso del momento. No olvidemos que en ese momento de euforia o mayor carga emocional, las palabras son flechas. Una vez lanzadas, ya no vuelven hacia atrás. 3. Actuar con mayor justicia. Las ráfagas de ira hacen que veamos las cosas con extremismo, por eso fácilmente caemos en juicios y actitudes injustas. A veces incluso ante una pequeña falla del otro actuamos como si el mundo se fuera a acabar o alguien se fuera a morir. Dentro de los beneficios del autocontrol está el de evitar que esto ocurra. Ser capaces de tomarnos unos segundos para pensar ayuda a que no incurramos en conductas injustas. Además, el gasto emocional es muy alto cuando lo hacemos, ya que la culpa, el arrepentimiento o el intento por reparar puede que salga en escena. 4. Mejorar las relaciones. Es difícil que una relación vuelva a ser la misma después de una explosión de ira, sobre todo si hiere al otro. Es inevitable que alguna vez en la vida tengamos situaciones así, pero si se vuelven frecuentes, arruinan de raíz cualquier vínculo. Lo más grave es que si perdemos el control, invitamos al otro a que también lo haga. De este modo, podemos vernos involucrados en situaciones conflictivas muy complejas de poner en fin. Ahora bien, si ponemos en práctica la habilidad de autocontrol, evitaremos este tipo de situaciones, porque sabemos cómo y cuándo detenernos para no ir a más. Incluso cómo gestionar las explosiones de ira de los demás. 5. Incremento de la autoestima. El autocontrol es también una forma de amor propio. Significa preservarse, protegerse incluso de sí mismo. No permitirse actuar de forma irracional, tampoco incurrir en conductas que hagan daño a otros. Por lo tanto, es también la base para prodigar y exigir respeto. Así, uno de los beneficios del autocontrol más importantes es que nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos. Es un factor que incide directamente en nuestra autoestima. Por el contrario,
quien es preso de la falta de control vive constantemente recriminándose y reprochándose por su forma de ser. 6. Menor vulnerabilidad. Una persona que no se controla a sí misma es mucho más vulnerable en determinadas circunstancias. Se le puede manipular para lograr que actúe torpemente. Pasa mucho en los terrenos del poder. Quien pierde el autocontrol, lo pierde todo. Cuando uno es dueño de sus sentimientos y emociones, también es más fuerte. No es fácil que otros lo condicionen o lo lleven a hacer tonterías. Las situaciones no se escapan de las manos, ni toman rumbos indeseados. Por lo tanto, si se es menos frágil y vulnerable. Y 7. Mejores decisiones. Las mejores decisiones se toman con la mente fría y para ello es indispensable mantener un buen nivel de autocontrol. Cuando se actúa impulsiva o precipitadamente, lo usual es que nos equivoquemos. Bajo un estado de ira se terminan relaciones que no querían terminarse, o se pierde un trabajo que quería conservarse, o se echa por la borda algo muy valioso que quería mantenerse. Los beneficios del autocontrol son incontables. Los que hemos mencionado son apenas algunos de ellos. Sin embargo, basta revisar esta pequeña muestra para darnos cuenta de que mantener bajo control las emociones es una actitud inteligente. Nos evita problemas, nos ayuda a crecer y nos da más poder sobre nosotros mismos y sobre cualquier tipo de situación. El autocontrol es esa habilidad de asir las riendas de nuestras emociones, en especial de las fuertes, como la ira. Apelamos a nuestra capacidad de autocontrol, por ejemplo, cuando nos enfocamos en una tarea que debemos realizar sin distraernos. Pero ¿qué sucede cuando nos sentimos desbordados frecuentemente? ¿Cómo se puede reforzar? ¿Qué aspectos destacan de su trabajo en terapia? Al igual que otras emociones, la ira nos ayuda a responder adecuadamente según nuestra cultura, a lo que sucede en el entorno. Sin embargo, cuando lo experimentamos durante un tiempo prolongado y simplemente la seguimos, nos lleva a realizar actos de los que nos arrepentimos, afectando nuestra autoestima y convirtiéndose en un obstáculo para alcanzar metas. De ahí la importancia de pensarla, atrevernos a cuestionarla y a enfrentar sus respuestas. La ira que apetece súbita ante un hecho que nos frustra nos impide distinguir y pensar las cosas con claridad. Suele relacionarse con agresiones recibidas reales o no, limitaciones a nuestros deseos y o nuestros derechos. Si dedicamos tiempo suficiente para ver con cuidado en nuestro interior, notaremos que muchas veces encubre otras emociones, como tristeza por sentirnos decepcionados e incluso miedo de salir muy perjudicados. La palabra autocontrol suele ser equiparada solo con limitación de conductas inconvenientes. Sin embargo, trabajar esta habilidad tiene que ver con incorporar conductas que influyen en la probabilidad y manera que sucedan otras. En terapia se aborda también la capacidad de observar la propia conducta, a modo de reconocer y comprender aspectos problemáticos, así como las características de las situaciones en las que afloran. Nuestro papel en el proceso de cambio y aprendizaje se alía con la motivación y las ventajas de reforzar el autocontrol. Al aceptar que ese comportamiento que no nos gusta es parte de nosotros, reconociéndonos como responsables de nuestras propias acciones, sin justificarlas ni culparnos o culpar a los demás, al reconocer que podemos decidir, ganamos en tranquilidad. Y ya no va siendo tan fácil que nos desbordemos. Para hablar de autocontrol, los nuevos patrones que ponemos en marcha no deben responder a presiones exteriores. Y para ello vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio consiste en que anotes 2 o 3 situaciones relativamente recientes en las que experimentaste una fuerte emoción. Incluye al menos una en la que consideres que comunicaste tus sentimientos adecuadamente y otra que no. ¿Qué diferencias ves? Al estar en un entorno estresante, cuenta hasta 10 antes de responder a alguien. Piensa cómo te gustaría que se comportaran contigo si estuvieras en su lugar. Si estás muy cansado, mejor intenta posponer la conversación. Algunas personas creen que es más eficiente continuar y atender todo aun cuanto están exhaustas. Sin embargo, en algunas ocasiones, menos es más.
Los ejercicios de relajación añadidos a la rutina diaria son una herramienta más que útil. Al trabajar sentimientos como la ira, se logran modificaciones sustanciales en situaciones problemáticas presentes, incorporándose otras de conducirse. Reforzar la habilidad de autocontrol es un camino de comprensión y conexión con nuestra forma de entender el mundo, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones.